Hola, mi nombre es Fabiana Roseto. Estoy haciendo este trabajo de programación con Federico Sabastano. Vamos a hablar de la importancia del análisis de algoritmos en el desarrollo de software. La realidad es que hoy en día con crear programas que funcionen no es suficiente, sino que también tienen que ser eficientes y escalables, ¿no? O sea, más que nada cuando procesan grandes volúmenes de datos, tienen que ser rápidos, digamos. El análisis de algoritmos es una disciplina que nos permite medir el rendimiento de un algoritmo, tanto en tiempo de ejecución como en el uso de memoria. Y comprender cómo se comporta un algoritmo cuando crece el tamaño de los datos, cuando incorporamos más datos, nos ayuda a elegir soluciones más efectivas. Una herramienta clave para eso es la notación Big O, que nos ayuda a ver la efectividad, digamos, del análisis de algoritmos. En este trabajo particularmente, vamos a hacer un caso práctico donde comparamos dos enfoques para un problema común que es la suma de todos los elementos en una lista. Analizamos esto de dos formas distintas. Una es hacerlo manualmente con un bucle for y la otra es usar la función sum integrada de Python. A través de las mediciones empíricas vamos a validar las predicciones teóricas y presentar conclusiones sobre la importancia de elegir el algoritmo adecuado, digamos, y aprovechar las optimizaciones internas que tiene Python para que sea hacer un buen rendimiento de las aplicaciones. Hola a todos, mi nombre es Federico Sabastano, soy estudiante de la carrera Tecnicatura en Programación Universitaria a Distancia. Pertenezco a la comisión número 5. En este caso estamos con un trabajo práctico integrador para la materia Programación 1. El tema elegido es análisis de algoritmos. Mi compañera Fabiana ya les introdujo nuestro trabajo y el caso práctico. A mí me corresponde guiarlos a través del marco teórico que sustenta nuestro análisis, mostrarles los resultados obtenidos de nuestras pruebas y finalmente compartir las conclusiones clave de nuestro estudio. Muy bien, empecemos por lo básico. ¿Qué es el análisis de algoritmos? El análisis de algoritmos es la disciplina que nos permite estudiar y entender cuán eficiente es un programa. El objetivo principal es encontrar una función matemática que vamos a llamar t en función de n, que nos dice cuántas operaciones realizará un algoritmo para un tamaño de entrada n, por un tamaño de veces n. Esto nos ayuda a estimar su rendimiento y nos vamos a enfocar en dos aspectos fundamentales, que son la eficiencia temporal, que es el tiempo que tarda un algoritmo en completar su tarea, fundamental para aplicaciones que necesitan ser muy rápidas, y el otro parámetro es la eficiencia espacial, que es la cantidad de memoria que utiliza el algoritmo durante su ejecución. Ambos parámetros son de vital importancia para optimizar el uso de los recursos de la computadora donde se esté ejecutando ese algoritmo. Bien, para entender la eficiencia de un algoritmo de forma teórica, vamos a calcular la función temporal t en función de n, que es esta. Esto implica contar las operaciones básicas que realiza como asignaciones o comparaciones. Por ejemplo, en un bucle simple que se repite n veces y hace dos operaciones dentro, su t en función de n va a ser 2n. Si tenemos bucles anidados, la complejidad crece rápidamente como 2n al cuadrado para bucles anidados en este caso. Por ejemplo, un for y después un while. Ahora, para simplificar esta comparación y entender cómo se comportan los algoritmos con entradas muy grandes, usamos la notación Big O. La notación Big O describe el comportamiento asintótico de la función t en función a n. Em, la Big O nos dice cómo crece la función t en función de n cuando n tiende a infinito, ignorando en este caso las constantes y los términos de menor impacto. Es una herramienta fundamental para clasificar los algoritmos y entender su escalabilidad, es decir, cómo responderán cuando manejan muchos datos.
Bueno, acá vemos una tabla con las complejidades Big O más comunes. Es clave entender que las complejidades como cero en función a uno, que es la constante, cero en función al logaritmo de n, que es la logarítmica, y cero en función a n, que es la lineal. Estas tres son consideradas las más eficientes para la mayoría de las aplicaciones. El orden de crecimiento nos dice que un algoritmo o en función a n es mucho más conveniente en cuanto a eficiencia que un o en función a n al cuadrado, cuando n es un número grande. En nuestro caso práctico de sumar elementos de una lista, teóricamente tanto la suma iterativa manual como la función de suma de Python tienen una complejidad lineal de O en función a n. Esto se debe a que ambos necesitan en esencia tocar cada uno de los elementos n, o sea, pasar por cada uno de esos elementos de la lista al menos una vez para calcular la suma. Pero bueno, esto es en la teoría. Ahora vamos a pasar a la práctica. Vamos a ver el código en Visual Studio Code. En este código analizamos dos formas de sumar los elementos en una lista de Python, midiendo su rendimiento teórico y práctico. Primero definimos esta función, suma iterativa manual, le pasamos una lista por parámetro, recorre cada elemento de la lista, acá en el for, se recorre cada elemento de la lista y acumula la suma en una variable total. Esta implementación tiene una complejidad temporal de 0n, ya que depende directamente del tamaño de la lista. O sea, n va a depender siempre del tamaño de la lista. Después definimos la función suma con función sum, que es esta de acá, que es lo que vamos a comparar, digamos. También le pasamos una lista. Y esta es una función de Python. Es para ver cuál optimiza mejor, si hacerlo manualmente o hacerlo así con la función de Python, que está optimizada en C, por eso es mucho más rápida. Y le pasamos la lista, ¿no? Y aunque su complejidad teórica también es 0n, internamente, como está optimizada en C, es mucho más rápida. Después se crea la función medir tiempo, que es esta de acá, y que mide el tiempo de ejecución de cualquier función usando time. O sea, lo mide al inicio, antes de la llamada, y al final de la llamada. Después se multiplica esto por mil para sacar los milisegundos. Después, para la sección principal del código, definimos una serie de tamaños. O sea, bueno, como decíamos acá, en la función, en la sección principal del código, definimos una serie de tamaños de listas. Son estas, desde 10 hasta 10 millones. Esto nos permite evaluar cómo escalan los algoritmos. Por cada tamaño de lista generamos una lista de números aleatorios del 1 al 100. Son estas de acá. O sea, acá generas la lista de prueba con números aleatorios del 1 al 100. Y luego medimos cuánto tarda cada una de las funciones en sumar sus elementos. O sea, cuánto tarda el tiempo que tarda la función manual, que es la del for, y el tiempo que tarda la función consum. Y finalmente imprimimos los resultados para comparar el rendimiento de ambas soluciones. Bueno, más adelante Fede va a correr el programa para que ustedes puedan ver cuál es más rápida y cuánto tiempo tiene, depende la cantidad de datos ingresados y eso. Bueno, en cuanto a la metodología utilizada, utilizamos una metodología combinada, integrando análisis teórico y empírico para comparar dos formas de sumar las listas en Python. De sumar una lista en Python. Hicimos una suma iterativa manual y una función sum
que es una función que tiene Python. En el análisis teórico calculamos la complejidad temporal y espacial de cada algoritmo. Ambos presentan una complejidad temporal de 0n, pero la función sum tiene una constante de tiempo menor, al estar optimizada internamente en C. O sea, la complejidad espacial de sum es 0, 1 por la constante en ambos casos. Para el análisis empírico, implementamos ambos algoritmos en Python y medimos su tiempo de ejecución utilizando el módulo time, en función de distintos tamaños de lista, desde 10 hasta 10 millones de elementos. Y después comparamos los tiempos reales obtenidos con las predicciones teóricas, observando cómo las optimizaciones del lenguaje influyen en el rendimiento práctico. Acá en Visual tenemos el script con los dos algoritmos. Definimos la suma iterativa manual, la suma con la función sum. Definimos una medición de tiempo con dos parámetros de función y lista. Acá tenemos la medición de la suma iterativa manual, la suma con la función sum y las impresiones por pantalla. Yo lo que hice es previamente ejecutar el código en la terminal para que me coincidan los resultados con lo que tengo en la presentación, ¿sí? Vemos acá que para listas pequeñas como 10 o 100 elementos, en estos casos, las diferencias son mínimas entre la suma iterativa manual y la suma con la función sum. Son prácticamente imperceptibles, las diferencias no son relevantes. Pero mirando los resultados como por ejemplo con elementos de 100.000, 1 millón o 10 millones, ahí sí, las diferencias son muy grandes, son abismales. En este caso, acá tenemos una comparación de resúmenes de tiempos para n elementos, desde los más chicos hasta el más grande, que es 10 millones, y vemos que hay una diferencia bastante relevante de un 10% prácticamente. Es un 10% el tiempo de ejecución de la suma con sum, que comparándolo con la suma manual iterativa. Esto lo podemos visualizar en este gráfico que agregamos a la presentación. La suma manual iterativa está representada con la línea amarilla y la suma con la función sum con la línea naranja. Em, Ambas curvas tienen una tendencia lineal, pero la curva de la función sum está casi pegada al eje X, mientras que la manual se dispara. Esta diferencia de rendimiento es crítica para 10 millones de elementos, como lo vimos acá, ¿sí? Porque nos cambia muchísimo el tiempo de ejecución. Entonces, de acá podemos sacar que el algoritmo con la función sum fue mucho más eficiente que el algoritmo con una suma iterativa manual. Para finalizar este trabajo práctico, vemos que nos ha dejado varias conclusiones importantes. Primero, aunque dos algoritmos puedan tener la misma complejidad Big O, asintótica, en este caso las comparaciones fueron lineales para una función 0 en función de n, su rendimiento real puede variar drásticamente. La clave acá fue la optimización de bajo nivel de la función sum de Python, que la hizo fundamentalmente más eficiente en comparación con nuestra implementación manual de iteración de suma manual. Segundo, nos queda también que la notación Big O es una herramienta fundamental para predecir cómo se comportará un algoritmo con grandes volúmenes de datos y nos ayuda a tomar decisiones de diseños más inteligentes y también evitar problemas de rendimiento en el futuro. En resumen, comprender el análisis de algoritmo no solo nos permitió optimizar el uso de recursos, sino que fue esencial para crear software verdaderamente eficiente y de alto rendimiento. Esperemos que la explicación haya sido clara, pese a los problemas técnicos que pudimos haber tenido en el medio del trabajo práctico, y muchas gracias por la atención.